Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos en la semana 8, hoy es 11 de febrero. El día de hoy vamos a realizar una práctica de integrales que tienen funciones con argumento lineal, seno, coseno, exponencial, u a la n, donde n puede ser un número diferente de -1 o igual a -1, en cuyo caso se obtiene el logaritmo natural. Estaremos practicando estas integrales. Es importante, primero, pues saber cómo es que se llegan a estos resultados en los casos de argumento lineal con un cambio de variable, pero también es importante que vayamos practicando, digamos, una especie de cálculo mental, ajá, porque al realizar integrales, por ejemplo, por partes, nos vamos a enfrentar a muchos de estas integrales con argumento lineal que pues ya no nos vamos a detener siempre a hacer todo el procedimiento. Digamos que ya habríamos pasado por esa primera etapa y ahora se esperaría que llegado a este tema de integración por partes, ese tipo de integrales ya pues pudiesen resolverse de una manera mucho más directa. Entonces, eh, cuando yo les pide resolver una integral por sustitución, ustedes siempre van a mostrar la sustitución, aunque sea una sustitución lineal. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de hacer todos esos cálculos sin escribir. En algunos casos sí tendremos que escribir algo, sobre todo cuando se presenten funciones de la forma u a la n. Por ahí algunos ejercicios en donde quizá escribir una primera parte de esa función resulte conveniente o sea de ayuda, sea de utilidad, pero ya la segunda parte ya no. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer ese cálculo mental. La clase será únicamente grabada hasta la primera parte en donde desarrollaremos la forma general de estas integrales. Y si ustedes están viendo el video, por favor, la segunda etapa, practíquenla ustedes en casa. Y bueno, si tienen alguna duda, pues podrían después consultar. Entonces, vamos a trabajar a estas funciones que tienen, como decía, argumento lineal. Vamos a suponer que en todos los casos A es una constante, B es una constante, pero siempre A es diferente de cero. Entonces, vamos a encontrar la forma general de estas integrales, de la forma e a la ax más b. Observen que el argumento en este caso es la forma lineal ax más b. Para este tipo de integrales, pues realizaremos la sustitución u igual a ax más b, en donde a y b pues son las constantes, decíamos b es diferente de cero, u es todo el argumento, todo el exponente. Entonces, haciendo la derivada para obtener el diferencial, vemos que surge el factor a. Sabemos que el valor de a es diferente de cero, esa fue la condición, de otro modo pues sería una constante. Si despejamos el diferencial de x para que sea más directa la integral, vemos que al sustituir justamente esta integral en términos de u, pues esto es e a la u, y el diferencial de x coincide justamente con du sobre a. 1 sobre a la escribimos fuera de la integral como el factor. Y la forma de la integral que queda en términos de u, pues es ya mucho más directa. ¿Cuál es la integral de e a la u con respecto a u? E a la U. E a la u, muy bien. Más c. Perfecto. Entonces ahora regreso a la variable original sustituyendo el valor de u como ax más b. Observen qué relación guarda entonces este resultado con la función original. ¿Qué notan que se debe de agregar ahí a la integral? La integral de la exponencial es la misma exponencial, pero en el caso del argumento lineal se genera
este factor, 1 sobre a. Ujú. Bueno, entonces, para integrales de este tipo, siempre consideraremos la constante a para formar la fracción 1 sobre a. Por ejemplo, para esta exponencial, ¿cuál es el valor de a? Menos Pues menos 4. Entonces, ¿cómo quedaría la primera integral? menos un cuarto integral de a la u. Ok, vamos a decir ya el resultado final. Sí, sí, sí. Entiendo que estás haciendo como la sustitución, porque de hecho dijiste integral de e a la u. Pero ya el resultado de la integral, de acuerdo a lo que acabamos de obtener. Sería menos un cuarto de e a la menos 4x. Ujú. Ya nada más para finalizar. Más Más e. C. Más c, correcto, porque es una integral indefinida. Muy bien. ¿Cuál es el valor de a para la siguiente integral? Menos un quinto. Menos 5. Menos Ok, 4 quintos. adelante, adelante. Menos 4 quintos de E a la 2 menos 5x más C. Así es. A vale menos 5. Recuerden que no es el primero que aparece, sino el que multiplica la variable. Entonces, menos 5. La fracción quedará menos un quinto, pero como hay un 4 además, menos 5 cuartos, perdón, menos 4 quintos de e a la 2 menos 5x. Correcto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Voy a regresar para mostrar otras funciones y después ya iremos a la práctica. Veamos ahora este caso. Es una función lineal elevada al exponente n. Esta es una composición de funciones de ax más b y de x a la n. Para este caso también podemos hacer la sustitución de u igual a ax más b. Y pues prácticamente tenemos la misma, el mismo diferencial, de hecho es exactamente igual, a por diferencial de x y el mismo despeje de diferencial de x. Recordemos que a es diferente de 0 y esta división está definida. Entonces, para integrar esta función, sustituimos el valor de u, esto es u a la n. Diferencial de x es diferencial de u sobre a. La fracción 1 sobre a se deja fuera de la integral porque pues, es una de las propiedades de hecho la linealidad lo permite. Y al integrar 1 sobre a, perdón, u a la n, vamos a suponer en este caso que n es diferente de menos 1. Vamos a hacer esta suposición. Entonces, ¿cuánto vale la integral de u a la n? U a la n más 1 entre n más 1. Así es, u a la n más 1 entre n más 1. Más e. Más c, perfecto. Y regresamos a la variable original, sustituyendo u como ax más b. Ahí está. Ahí está. Observen entonces que de esta integral también el factor x nos da el factor 1, perdón, el factor de x que es a, nos da justamente 1 sobre a.
Esto se cumple, recuerden, solamente en el caso de argumentos lineales. Cuando ya son argumentos cuadráticos, pues esto ya no es válido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si... Okay, vamos a considerar este caso. Bueno, aquí hay un factor, 2. Pero aquí hay dos factores. Uno que es el exponente por un lado y el otro que es el factor de la variable. Vamos por ahora a omitir este 2, ¿ok? Para no causar ruido. Entonces, dos elementos importantes, el exponente y el factor. El exponente, recordemos que es el que al cual se le va a sumar 1 y este es el valor de A, de donde surge la fracción 1 sobre A. ¿Cómo quedará esta integral? U es igual a 8z menos 5. Ok, ajá, esa sería U, muy bien. Y Luego si, sería 8 de x. ok, y vamos a usar el valor directo ya de la integral. O sea, vamos a hacer la sustitución ya directa. ¿Cómo Sería quedaría el resultado ya final? 1/8 de 8z menos 5 a las 5 sobre 8z menos 5 a las 5 más c. A ver, otra vez. Por ahí va. Va bien el camino, solo que creo que escuché 2 veces 8z menos 5. A ver, otra vez. 1/8. 1/8 de 8z menos 5 a las 5 sobre... Ah, no. Sí. Solo te falta un número. ¿Sobre 5? Sí, sobre 5, exactamente, porque es a la n más 1 entre n más 1. Exactamente, más c. Perfecto. A ver, vamos con esta. Dos x más 3 a la cuarta entre 4. Ok, falta algo, Karen. Ah, más c, Multiplicarlo. ¿o no? Multiplicarlo por 2, ¿no? Ajá, pero en Por vez de un medio, dos, ¿no? un medio, exactamente. Entonces es un medio, 2x más 3 a la cuarta sobre 4 o 2x más 3 a la cuarta sobre 8, porque es un medio por un cuarto. Más c, claro. Muy bien. Bueno, vamos a regresar después a otras de este modelo. Vamos ahora a la siguiente. 1 sobre ax más b. En este caso ya el coeficiente, bueno, perdón, el exponente es menos 1, ¿verdad? Que es la excepción a la regla del caso anterior de u al n más 1 entre n más 1. Entonces, haremos la sustitución. Permítanme. Creo que me conviene tener esta sustitución como una imagen para irla colocando en todos los casos. Bueno, entonces tenemos la sustitución, también u igual a ax más b, el diferencial y el despeje. Veamos entonces qué resulta en esta integral. Al sustituir el valor de u, veamos, esto es 1 sobre ax más b, que es u, y el diferencial de x, que resulta en diferencial de u sobre a. Esto es 1 sobre a por la integral de 1 sobre u con respecto a u. ¿Cuánto vale esta integral? U por el logaritmo de u. Pero u, Karen. 1 sobre A por logaritmo natural de valor absoluto de U. Ajá, sí, porque u por logaritmo de u, no. Sería 1 sobre, exactamente. Muy bien, entonces esto es
logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Regresando a la variable original, esto es ax más b. Entonces, vean que se genera esa fracción 1 sobre a para el caso de la forma 1 sobre ax más b. Y ahí hay que aprender a distinguir cuando nos va a dar un logaritmo y cuando se puede usar la forma de u al n más 1 entre n más 1. Y eso pues nos lo da el exponente, ¿verdad? Cualquier otro exponente que no sea 1, o bueno, menos 1, de hecho, o a la menos 1, se puede integrar con la otra expresión. Esta es únicamente cuando el exponente de u en el numerador es menos 1. Veamos un caso. Por ejemplo, este. Con el primero, vamos con el primero. ¿Cuánto vale a en esta integral? 2. 2, muy bien. ¿Cómo quedaría entonces ya el resultado? Denme el resultado. 2 Sería- por el logaritmo natural de 2x más 3 más c. Está cerca. Solo que hay un detalle ahí. Un medio. Un medio. medio. Un medio, exactamente. Un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 2x más 3. El 3. Adelante. 2/5 del logaritmo natural del valor absoluto de 5x más 1 Así es, más c. sí, perfecto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer justamente. Y lo primero, pues, es identificar que en realidad el modelo, pues, se puede usar, ¿verdad? Porque el argumento es lineal. Okay, veamos ahora el caso del coseno con un argumento lineal. Y traeré aquí la imagen de la sustitución, que es la misma, el diferencial. Y ahora vamos a realizar esta sustitución. Entonces, esto es coseno de u y el diferencial de x, pues es diferencial de u entre a. Esto es 1 sobre a integral del coseno de u. Y ahí conviene pues recordar cuál es la integral del coseno de u. ¿Quién quiere decirme cuál es la integral del coseno de u? Seno de u. Seno de u, así es. Seno de u. Más c. Y regresamos a la variable original. Déjenme escribirlo más abajo. Esto es seno, 1 sobre a. Recuerden, es 1 sobre a. No es a, es 1 sobre a. Seno de ax más b. Esa es la integral del coseno con argumento lineal. Recuerden que siempre se identifica a como el factor de la variable en esa forma lineal. Veamos un ejemplo. Bueno, creo que superé el número de páginas que me permite la plataforma. Ok, bueno, ahorita lo cargo en otro documento. Sí, me mandó, hace un momento me mandó un aviso, no entendía por qué. Ya,
Bueno, lo anexo en otro documento. Perfecto. Vamos con la siguiente función, que es la función seno de ax más b. Bueno, entonces esta sustitución de igual forma nos produce el mismo diferencial. Y ahora, pues esto es seno de u, diferencial de u sobre a. Dejamos fuera 1 sobre a. Integramos seno de u. ¿Cuánto vale la integral de seno de, la integral de seno de u con respecto a u? Menos coseno de u. Así es, menos coseno de u. Entonces ahora quedará menos 1 sobre a coseno de u. Y el menos viene de la propia integral de la función seno. Muy bien. Finalmente regresamos a la variable original. El argumento, recuerden, nunca cambia. La única forma en la que puede cambiar el argumento de una función trigonométrica es usando una identidad trigonométrica. Pero si derivamos o integramos, el argumento queda igual. Ahí está. ¿Ok? Entonces vean ahora el propio signo menos de la integral, pero además el factor 1 sobre a sigue presentándose, igual que en las otras formas lineales. Lo mismo pasa con tangente, por ejemplo. Recordemos que la tangente cuando se integra nos da un logaritmo, ya lo hicimos en alguna clase anterior. La secante cuadrada nos genera una tangente. Seno hiperbólico, lo vimos la clase pasada, pero en este caso pues estamos agregando el argumento lineal y la idea es la misma, coseno hiperbólico, etc. Entonces, vamos a hacer a continuación esta práctica con integrales, pero vamos a tratar de no escribir, simplemente recordar cuál es el efecto de ese factor a, que es, produce siempre la fracción 1 sobre a, y bueno, la propia integral, ya sea una exponencial, una función seno-coseno, puede ser una forma u a la n, o u a la n, bueno, u a la n donde n es distinto de menos 1 o donde es igual a menos 1. No traigo ahora el caso de secante cuadrada tangente, pero bueno, con estas creo que nos podemos entretener un rato. Les repito, es importante tener esa habilidad para que más adelante, cuando hagamos ya, trabajemos métodos que requieren integrales de este tipo, por ejemplo, integración por partes o incluso fracciones parciales, pues lo hagamos ya de una manera un poco más directa. La grabación quedará hasta este punto, porque bueno, la práctica pues intenta que los chicos se sientan con libertad de equivocarse, de intentar. Entonces, si ustedes están viendo el video, intenten los ejercicios que van a tener en la plantilla de clase para que practiquen justamente estas integrales.